Buenas tardes a todos, mi nombre es Jesús Alberto Venera, estudiante de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Uniminuto. En este momento vamos a estar trabajando la temática de aquellos movimientos que se han levantado en pro de la resistencia en contra de todos esos movimientos políticos y todas esas hegemonías políticas que se han ido desarrollando en todos los contextos históricos de lo que corresponde a nuestra tierra, a nuestros territorios y a todo lo que corresponde al mundo. En este momento me corresponde hablar de un movimiento muy particular que se autodenominó como la Primavera Árabe. La Primavera Árabe fue un conjunto de protestas árabes que se realizaron en los momentos históricos de los años 2010 al año 2012. Esta Primavera Árabe correspondió a una serie de manifestaciones populares civiles en contra de la democracia y los derechos sociales que estaban siendo violados en ese momento en las diferentes ciudades del Medio Oriente. Se considera el comienzo de las manifestaciones el día 17 de diciembre del 2010. El detonante mayoritario se considera que fue en la ciudad de Sidi Bouzid. ¿Qué pasó en esta ciudad? Pues había un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi. Este vendedor fue expropiado, fue violado, despojado por los policías de todas sus pertenencias, de sus mercancías, de las cuentas de ahorro. Y en respuesta a todos estos abusos, todas estas violaciones que estaban presentando en contra del mismo, él decidió hacer una propuesta, hacer una protesta en donde, por medio de un plantón, denunció la violación a los derechos humanos que estaban realizando estos policías. A través de eso, o a raíz de todas las cosas que venían pasando en el país, los mismos ciudadanos se fueron levantando en conjunto, en común acuerdo, para protestar, con la intención máxima de derrocar el gobierno tan autoritario, el autoritarismo que había en la ciudad de Sidi Bouzid. ¿Cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias de este movimiento? La historia habla acerca de una ciudad llamada Túnez. Fue la primera ciudad en experimentar una serie de conflictos, mucho antes de la violación de los derechos humanos del señor Mohamed, o del vendedor ambulante Mohamed. Ya la ciudad de Túnez estaba experimentando los primeros conflictos civiles, donde ciudadanos se levantaban en contra de la violación de los derechos democráticos que estaban presentando en estas ciudades. Uno de los lugares más importante para este desarrollo de estas protestas se dio en la zona minera de Gafsa en 2008, donde las protestas continuaron durante muchos meses, nace la historia, pero el catalizador o el detonante principal de estas protestas fue el episodio en donde el señor Mohamed fue despojado de todas sus pertenencias. Eso produjo en los ciudadanos, en la población civil, un despertar y un ánimo pronto por querer derrocar todo ese autoritarismo que caracterizaba a la población, que caracterizaba a los países del Medio Oriente. ¿Por qué hago énfasis en los países del Medio Oriente? Porque poco a poco las ciudades se fueron levantando para la Primavera Árabe, porque fueron diferentes países que a raíz de este levantamiento por causa del señor Mohamed, todos estos países, la ciudadanía a modo de resistencia fue levantándose, fue despertándose y fue comenzando a luchar por los derechos democráticos, por los derechos humanos que estaban siendo violentados de una manera represiva. Este detonante causó un despertar. Entonces, ciudades por ciudades se fueron levantando en contra de los gobernantes. Habla aproximadamente de 3 ciudades donde los demócratas o donde los presidentes fueron ejecutados y fueron derrocados de sus puestos. Y gracias a esto también se habla del primer conflicto o como actividad más importante de esta Primavera Árabe, se habla del primer conflicto, que fue el conflicto de Libia. Esto fue un conflicto a gran escala. ¿Por qué? Porque la población civil se levantó de tal manera que unas personas o un grupo denominados como rebeldes se autodenominaron como opositores políticos a la democracia que se estaba llevando. Esto incluye a los presidentes que habían en la ciudad de Libia. Estos fueron denominados como el Frente de Liberación Civil. El
Frente de Liberación Civil se levantaron como unos opositores y ellos mismos se autodenominaron como representantes de la voz del pueblo y hasta representantes dignatarios de la ciudad. Entonces este conglomerado de personas, de rebeldes, fueron los que tomaron el control cuando fue derrocado el presidente en ese año. De igual manera hablaremos acerca del movimiento 15M. Este movimiento ciudadano, también denominado como el movimiento de los indignados, tuvo lugar a partir de las manifestaciones del 15 de mayo de 2011 en España. Este movimiento se trasladó a las calles donde su principal escenario fueron las plazas públicas. Allí se gestaron asambleas cuyo objetivo principal fue la creación de nuevas propuestas políticas. Por otro lado, cuando hablamos acerca del contexto en el que surgió este movimiento, podemos hablar de al menos 6 posibles causas de este. En primer lugar, el alto nivel de desempleo. En segundo lugar, la crisis de vivienda. En tercer lugar, la corrupción. En cuarto lugar, la falta de democracia participativa. En quinto lugar, la falta de garantías electorales. Y por último, el bipartidismo como única opción. Frente a los antecedentes de este movimiento, podemos encontrar o mencionar al menos 3. En primer lugar, la crisis económica del año 2008. En segundo lugar, la huelga general contra la reforma laboral del año 2010. Y en tercer lugar, los movimientos antiglobalización de años anteriores y su protesta contra el libre mercado. De igual manera, en cuanto a acciones significativas lideradas por este movimiento, podemos mencionar que cuando se levantaron las acampadas de este movimiento, el legado que dejó el 15M fueron vistos en los barrios de las grandes ciudades y en los municipios mediante las asambleas vecinales y otros movimientos sectoriales como por ejemplo las mareas. Entonces encontramos allí la marea blanca en defensa de la sanidad pública, la marea verde en defensa de la educación pública, la cual se defiende hasta la fecha, la tercera la marea violeta que defiende la igualdad, la cuarta, la marea roja, es empleo de calidad y por último la marea naranja en cuanto a servicios sociales. Por otro lado, se conformaron movimientos como Unidas Podemos o Democracia Ya, inspirados en el movimiento 15M, así como también la creación de la plataforma de afectados por hipotecas, donde aquellas personas que tuvieran una deuda de su hipoteca y no pudieran pagarla, pudieran garantizarles sus derechos sin que de forma violenta se les desalojara de sus hogares. Frente a los imaginarios atávicos cuestionados por cada uno de estos movimientos, tanto el 15M como el de primaveras árabes, podemos encontrar por lo menos 5. En primer lugar, la obediencia y miedo como regulador social, donde la desobediencia civil en definitiva no es una opción. Asimismo, la justicia como castigo y a este unido la legitimación de la violencia, donde vemos que las fuerzas militares, públicas y los policías ejercían su fuerza y su poder ante aquellas manifestaciones incluso pacíficas y no violentas de la población. Por otro lado, la preponderancia de los más fuertes, donde se legitimaba esta violencia mediante el poder que ejercían. Entonces, acá el más fuerte es aquel que tiene el poder y los débiles son los ciudadanos quienes exigían legítimamente sus derechos. Y finalmente la jerarquización y centralidad del poder, en donde el ente, en este caso el gobierno, el Estado, era el único que afirmaba tener poder y control absoluto sobre la ciudadanía, donde la democracia no estaba presente y donde los derechos humanos muchas veces fueron violentados. Asimismo, frente a los planteamientos referentes a la no violencia, observamos que este movimiento 15M se describía como un movimiento juvenil, que además era un movimiento de reforma y no de ruptura. Entonces quiere decir que su visión era una visión no violenta frente a la resistencia que hacían ante la vulneración de sus derechos.
Por otro lado, los actos de resistencia vemos que eran acampadas, marchas, protestas e incluso nuevas formas de protestas. Entonces, mediante el internet, mediante las redes sociales y las nuevas tecnologías, lograron abrir un nuevo campo, un nuevo mundo de resistencia. Asimismo, ellos se inspiraron en el movimiento B de vivienda de 2007, en el movimiento estudiantil y también en el colectivo Anonymous, donde tenían una visión clara y era una cultura libre en internet. Por otro lado, el asamblearismo, donde crearon espacios de participación horizontal y de democracia, y asimismo los talleres participativos, donde hacían que la comunidad completa, mediante esos espacios colectivos y de educación popular, lograran comprender a nivel histórico, ético y cultural cómo la violencia había trascendido y la forma de enfrentar y de resistir ante un gobierno violento. Y a modo de conclusión, queremos hacer una relación entre los diferentes movimientos estudiados, tanto por nuestros compañeros como los que mencionamos anteriormente. Queremos hacer una relación entre esos dos mencionados y un movimiento muy particular que nos llamó la atención, que existe aquí en la ciudad de Valledupar. Es un colectivo de mujeres independiente que se autodenominó como los Destechados de Valledupar. ¿Por qué hago relación? Porque tanto en la primavera árabe, en el movimiento de la primavera árabe, como el movimiento de los indignados del M15 o del 15M, como mejor quiera ser referenciado, notamos que estos tienen algo en particular, y es el levantamiento, la resistencia de las personas ante la violación de los derechos humanos. Por un lado, Mohamed y el despojo que hicieron de sus pertenencias, de su mercancía. Por otro lado, la defensa. Por otro lado, la protección de los recursos, de la tierra, del territorio. Todas esas cuestiones que a diario pasan y son cuestiones que afectan mucho a nuestras comunidades. El movimiento de los Destechados de Valledupar no se escapa de esta realidad. Este movimiento es caracterizado por levantarse a raíz de un posible intento de despojo de los terrenos. Son un movimiento de desplazados por la violencia que hicieron su reasentamiento aquí en Valledupar, en la margen derecha del río Guatapurí. Cabe resaltar que sí, aunque es una zona denominada como una zona de alto riesgo por la presencia del caudal del río Valledupar, estos despojos han sido realizados de una manera inhumana, violando los derechos humanos a la vida, porque se ha asesinado personas han perdido la vida en la lucha, derechos humanos como el derecho a una vivienda digna, derecho al buen nombre. Todo este tipo de derechos han sido violentados por el mal procedimiento o el procedimiento exagerado de las fuerzas públicas en contra de estas personas, que lo único que quieren es presentar y mostrar la verdadera relación que debe existir entre el hombre y el territorio, acabar con los dualismos de hombre-animal, de hombre-naturaleza, y entender que las relaciones que existen son más fuertes que las diferencias que nos alejan, que nos extrañan. Entonces, en base a eso, cabe resaltar que todos estos grupos, y no saliéndonos de lo que estamos explicando, porque el movimiento de los indignados del 15 de mayo fue un movimiento que hizo protestas pacíficas. Es un ejemplo de la cultura, del establecimiento de la cultura de la no violencia, porque fueron movimientos pacíficos. Este movimiento o este colectivo de mujeres de los Destechados de Valledupar, o de los Destechados de la zona de la margen derecha de Valledupar, son grupos que han hecho protestas también de una manera pacífica, a través del arte, a través de convertir los productos, las materias primas, transformarlas, llevarlas a hacer plantones pacíficos, plantones donde la gente se sienta al frente de las alcaldías a exigir sus derechos. Entonces, es muy bonito y es muy interesante ver cómo la cultura de la no violencia se manifiesta en este tipo de acciones no violentas, valga la redundancia. También cabe resaltar una frase de Mohamed Gandhi que es muy interesante, y es
que la cultura, que la verdad dentro de la cultura no es una cuestión individual, es algo que conjuntamente se conforma, se forma, se crea de una manera solidaria, de una manera en donde la verdad no la tenemos nosotros como individuos, la verdad la construimos entre todos. Entonces, si usted analiza, más allá de las cuestiones de pelear terreno, de pelear territorio, de pelear una casa, es la relación que existe entre los modelos de vida, entre las formas de vida, entre las culturas que se crean dentro de esos espacios, que aunque son resentamientos y son invasiones no permitidas, son culturas que se crean en la forma, porque estuvimos también investigando, analizando, y las cosas que nos manifestaban las mujeres de este movimiento, de este colectivo de los destechados de Valledupar, era la manifestación de que no era una pelea por la tierra, era una pelea por perder las culturas que estaban ya formalizando. Eso entendámoslo como una cuestión de personas, unas situaciones de personas que fueron altamente violentadas por el conflicto, fueron desplazados de sus zonas ribereñas al río, fueron desplazados de sus viviendas, de sus fincas, de sus estilos de vida. Tratar de venir aquí a una ciudad, encontrar un terreno baldío en donde las condiciones son muy parecidas a lo que ellos practicaban antes de ser desplazados, es una forma de mantener esa cultura, es una forma de llevar a cabo todas esas prácticas que fueron realizadas antes y como mantener ese estilo de vida propio de las comunidades, propio de las personas que aunque fueron desplazadas, que aunque hoy están en otra ciudad, la cultura siguen intentando. Hay un modelo de resistencia, hay una forma de resistencia, pero una resistencia violenta, sino una resistencia a través del arte, a través de la paz, a través del pacifismo, a través de la comunión, tratar de hacer resistencia para mantener esas costumbres que a ellos los caracterizaban. Vámonos más adentro, son cuestiones psicológicas, mentales, que la gente se apropia de esa cultura, se apropia de esos territorios y no les permite salir. Entonces ellos afirman también, por medio de esto, que sí han intentado ser reubicados, pero que a la final no se acostumbran, a la final no quieren perder esos modelos de vida. Entonces qué bueno sería que por medio de estas actividades, por medio de este video, reflexionemos y entendamos, las personas de aquí de Valledupar, las personas de todo el mundo, entendamos que muchas cosas que realizan algunas comunidades, algunos colectivos, no son con el fin de llamar la atención, no son con el fin de pelear un terreno, no se trata de eso. La verdad debemos construirla, la verdad debemos buscarla y armarla entre todos. Es una cuestión de dignidad, de cultura, de mantenimiento y sostenimiento de sus costumbres y de lo que a ellos pertenece como calidad de vida. Muy buenas tardes a todos y gracias por su atención.